Bueno, yo me quedo aquí enfrente. Hola, buenas tardes. Ante todo quiero agradecer a SUDEI y a ELAPI que hayan tenido la idea de incluirme en este evento que va cobrando una intensidad realmente importante, acorde con la importancia del tema que tiene a su cargo. Por lo tanto, para mí es muy grato estar acá y además es un verdadero honor. Yo soy socio de honor de SUDEI y ELAPI me ha distinguido además ofreciendo un premio que lleva mi nombre. Es decir, yo quise ser intérprete y fui un fracaso y entonces SUDEI decidió serme socio de honor. Quise ser profesor y el fracaso fue peor y entonces ELAPI dijo, bueno, vamos a honrarlo y a tenerlo en el colegio. Miren, tenemos un panel que prácticamente cubre dos temas que merecería cada uno de ellos un panel, pero es el tiempo con el cual contamos. Por lo tanto, todos vamos a trabajar a conciencia tratando de cubrir la importancia del tema en la mínima expresión que podamos hacerlo. Recuerdo que recientemente estuvo de visita acá en el Uruguay en un evento similar que organizó AGADU la directora general adjunta de la OMPI, Sylvie Fortin. Y yo recuerdo que Sylvie Fortin dijo algo que es muy oportuno para esta ocasión. Mencionó la importancia de tener estructuras apropiadas que actúen como intermediarios entre los diferentes actores de la cadena de valor, destacando el papel crucial tanto de las sociedades de gestión colectiva, que deben acompasarse con transparencia y responsabilidad en la recolección y distribución de galerías, y de una autoridad de gobierno que sea fuerte en materia de derecho de autor. Y ese es el tema de nuestro panel de hoy, para el cual contamos con unos seleccionados contertulios que han tenido todos ellos una actitud relevante. Algunos de ellos están en pleno valor de su gestión, otros han recorrido instancias fundamentales en la historia de la gestión colectiva en nuestro país. Y por lo tanto, yo los voy a incitar a que utilicen estos 15 minutos que obligatoriamente tienen cada uno, y les voy a dar, los aliento además que utilicen una máxima que yo aprendí en mi vida diplomática, que para tener éxito en una exposición hay que ser corto y confuso. Y cuanto más confuso mejor. Cuando la gente menos entienda es cuando es más descollante la presentación. Así que vamos a empezar nada menos que por el escribano Gustavo Viñoli, para mí un amigo entrañable con el cual recorrimos muchas jornadas juntas. Fue de los primeros becarios cuando la OMPI comenzó a tener un poco de actividad en materia de derecho de autor y luego se fue transformando en conferenciante, como ahora se le reconoce felizmente para estar acá y contarnos de la gestión colectiva, de su importancia como tal. Recuerdo que la única vez que trajimos al doctor Bosch, legendario director general de la OMPI, al Uruguay fue en 1989, cuando organizamos en Aladi un congreso sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la propiedad intelectual. Era la época antes que las obras y las prestaciones cayeran en el mundo digital, sorprendiéndonos a todos. Era la época que comenzaba a gestarse lo que culminó, felizmente, acá ha sido mencionado, con los famosos tratados de la OMPI del 96. Y por lo tanto, en esa oportunidad, cuando llegó el momento de decir, ¿y qué va a pasar con el derecho de autor y los derechos conexos?
Y Vox fue de las pocas intervenciones que tuvo en el Congreso. Dijo, eso dependerá de lo que hagan las entidades de gestión colectiva. Quiere decir que en sus manos está que se haga verdad lo que los países están acordando y comprometiéndose a cumplir, a que bajen a tierra. Y en esa función la gestión colectiva tiene que ser comprendida, aceptada y apoyada. Gustavo Viñoly. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Sudey. Muchas gracias a Philae. La otra organización yo no la conocía, no me acuerdo ni cómo se llama, pero me encantó lo que han planteado. Me toca hablar sobre la gestión colectiva. La gestión colectiva, al igual que otros institutos, a veces de derecho privado, otras veces de derecho público, vienen a solucionar problemas que tienen personas que están en una situación de indefensión frente a poderes muy importantes como son los editores, los productores, los organismos de radiodifusión. Esa problemática ya se planteó en el siglo XVIII con Beaumarchais, que fue el que inició el movimiento de sociedades de autores en Francia, y de ahí se fue marcando, no voy a hablar de historia, quédense tranquilos, de ahí se fue marcando dos situaciones, una en Europa, basada en el derecho romano, el droit d'auteur francés, y otra en Estados Unidos, con el copyright. El droit d'auteur está más fijado en la persona de los autores, de los artistas, y el copyright más en la empresa, en los productores, en los editores. Y decía que la gestión colectiva fue apareciendo para solucionar problemas, en el caso de los autores para tratar de controlar los distintos usos de sus obras. En el caso de los intérpretes, en el año 50, por los años 50, aparece el fonograma. El fonograma le sustituye al intérprete en la ejecución pública, en los bares, en los restaurantes. Entonces, los intérpretes en ese momento lo plantean como un tema laboral. Van a la OIT, no tienen una respuesta, no hay relación de dependencia, es muy complicado. Y terminan en la OMPI y después de 10 años de discusiones entre el 50 y el 60, se aprueba la Convención de Roma, con el establecimiento de determinados derechos exclusivos, como es la primera reproducción de la obra, y ahí vienen las sesiones en los contratos, y los derechos que se llamaban afines o conexos, donde también se incluyeron a los productores de fonogramas el derecho a una remuneración equitativa por la comunicación pública de los fonogramas. En Uruguay se dio una situación muy particular y yo creo que muy beneficiosa. Nosotros, como un país muy chico, difícil, en la gestión colectiva los recursos son importantísimos, hicimos una alianza en los años 80 entre intérpretes, productores de fonograma y autores, y se formó una comisión tripartita. Esa comisión tripartita tenía dos finalidades. Por un lado, darle un mandato a la sociedad de autores que tenía una infraestructura más importante para que cobre los, en ese momento, llamados derechos conexos. Y además, formar esa comisión con representantes de las tres instituciones para negociar con los grandes usuarios. La negociación con Andebu, la Asociación de Radiodifusores, se hizo con la comisión tripartita y otras negociaciones muy importantes se hicieron a través de la comisión tripartita. Entonces, para mí es fundamental en la gestión colectiva que haya cohesión, que se dejen a un lado determinadas rivalidades que son más rivalidades de personas que de instituciones o de derechos, y de esa forma trabajar juntos. Ahora, con los tratados de la OMPI, aparece este derecho del streaming, la puesta a disposición interactiva, que le da un derecho exclusivo a los productores, un derecho exclusivo a los intérpretes, y ya lo tenían el derecho exclusivo los autores, para autorizar esa comunicación
interactiva, el streaming. Yo he dudado alguna vez si no hubiera sido bueno incluirlo en un solo tratado y que diga que los autores, los productores y los intérpretes tienen el derecho exclusivo. Porque ¿qué sucedió? Una vez otorgado el derecho, los productores siempre son más rápidos que nosotros. Más rápidos que los autores, más rápidos que las sociedades de intérpretes. Y ellos negociaron. ¿Qué le decían a las plataformas? Nosotros somos dueños del fonograma, lo autorizamos nosotros. Entonces es totalmente cierto, y fue muy ilustrativa el panel anterior, es totalmente cierto que la remuneración que perciben los intérpretes, no digo los ejecutantes, ya José Luis fue muy claro, es muy chica para lo que es el negocio. Y también es totalmente cierto, a los autores también les pasó. Los autores, recuerden ustedes que el negocio que tenían con los productores de fonograma era el derecho fonomecánico, o sea, el derecho exclusivo a autorizar la reproducción de la obra en un soporte material, en un disco. Agado controlaba la cantidad de discos que se fabricaban. En la época del vinilo había una palabra inglesa que no sé de dónde salió, que se llamaba el scrap, que era lo que le sobraba de ese material negro que Agado iba y lo pesaba. O sea, había un control y se cobraba el 7% de venta al público por la cantidad de discos. Ahí venía una discusión enorme, si eran producidos o vendidos. En algún momento se logró que fueran producidos y en otro momento que fueran vendidos. Ese derecho fonomecánico ya no existe. O sea, la sociedad de autores no autoriza. Además, era nacional el derecho. Por disposiciones de la CISAC, cada país, cada sociedad cobraba el repertorio internacional, absolutamente todo. Nosotros tuvimos un problema, digo nosotros cuando yo era el director general de Agado, porque vinieron unos discos una vez importados y estaban autorizados por la sociedad alemana. Lo planteamos en CISAC y ganamos el tema. El licenciamiento era local. Fíjense en lo que ha cambiado, de lo que estoy hablando yo, del vinilo negro, a controlar lo que es la explotación esta de los usos en Internet. Las sociedades de autores buscaron una solución que fue agruparse en Latinoamérica en una organización que se llama Latinautor, donde están casi todas las sociedades de autores de Latinoamérica, menos Brasil y México, pero después se hicieron negociaciones para ponerse de acuerdo, y donde se sumaron, esto les voy a contar una anécdota que es ilustrativa del tema, apenas se constituyó Latinautor, yo era el secretario del board de Latinautor. Aparecieron los editores, las majors, me acuerdo, con Néstor Casonú, que era el representante de EMI, era el más importante, diciendo que querían participar de Latinautor. Yo le dije, pero con nosotros ustedes sí, dice, porque los productores de fonogramas nos jorobaron. O sea, las mismas majors, dentro de la major, los productores de fonograma habían autorizado y los habían dejado afuera a los editores, que eran funcionarios de la misma empresa. Y bueno, y así funcionó. Y empezamos a negociar con Apple, con Spotify, con todos. Pero eran miserables y son miserables las cantidades que se cobran de derecho a autor. Entonces, mucho más los intérpretes que están en una situación de indefensión que parte de un problema difícil que hoy se tocó, que es la personalidad que tienen los artistas. Son artistas, no les gusta negociar, ni les gusta estar en una mesa con un productor o con un radiodifusor. Yo recuerdo trabajando en Agado que una vez vino Rubén Rada, los que son uruguayos saben todo quién es, y los argentinos también. Es uno de los mejores artistas, autor, intérprete, y me vino a hablar conmigo y me dice, mira, no quiero más que me atiendas de corbata, porque esto no es un banco,
vos sos empleado de nosotros, no jorobes, sacate. Nunca más usé corbata. ¿Ah? Pero es real que así como la gestión colectiva fue solucionando paso a paso cada una de las innovaciones tecnológicas, empezando, como les decía, para los intérpretes con la aparición del fonograma, sustituyendo al intérprete mismo, hemos visto que las nuevas invenciones, las nuevas tecnologías son muy difíciles de controlar y no están controladas por la gestión colectiva. Por eso esa línea que se plantea de que la gestión colectiva avance en un intercambio justo, sin pelearse ni con los productores, ni con los editores, ni con nada, porque eso no lleva a nada, avanzar en una negociación que sea justa y equitativa. Yo creo que ese es el intento que están llevando a cabo los intérpretes, y los felicito. Los autores deberíamos hacer algo también. Yo me digo autor por tantos años. ¿Cuántos minutos me quedan? 3. Bueno. Después de lo que dije, que fue muy breve y muy simple, no fue confuso como pide Carlitos, quiero recalcar también el tema de la gestión colectiva, la labor social. La gestión colectiva, sobre todo en los países en vías de desarrollo, cumple una labor social que es de ayuda a los socios, que ustedes saben que la vida del autor y la vida del intérprete tiene un éxito en determinado momento, pero hay una realidad. El éxito no dura toda la vida y son muy pocos los que tienen éxito. Entonces, en ese aspecto, la gestión colectiva viene a llenar una necesidad que es muy importante. Está autorizada por las organizaciones mundiales, tanto de autores, la CISAC como FILAIE de intérprete, y de esa manera se cumple un rol súper importante. Quiero finalizar diciendo que también sería muy importante que en la sociedad de gestión colectiva se interviniera más con los titulares para ayudarlos en la contratación. Yo le digo, en las sociedades de autores, la contratación con los editores hace 30 años era totalmente controlada por las sociedades de autores. Hoy en día no existe eso. Pero hay que establecer contratos tipo, tratar de lograr porcentajes de cesión limitados. Todas esas cosas llevan a un fortalecimiento de los derechos de autor, intérprete y conexos. Y finalmente, ya dije finalmente, pero el otro finalmente, decir, el tema de la distribución, que se habló acá, es un tema muy delicado. Una entidad de gestión tiene como finalidades recaudar y distribuir, y la parte social. La distribución es muy cara. Entonces, ¿qué sucede? Si no recauda bien, es imposible que distribuya bien, porque se necesitan bases de datos enormes, mucho software. Entonces, una cosa va al lado de la otra. Es necesario que recauden bien para poder distribuir y documentar los titulares, los contratos, los ejecutantes pobres que están tan desprotegidos. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. El escribano Viñoli, que se inició en Agadu como agente, como un asistente de dirección, culminó una larga carrera como director general de Agadu. Y me consta que los autores del Uruguay tienen de él el mejor de los recuerdos y lo plasman permanentemente en un agradecimiento por cómo fueron tratados durante el periodo que él estuvo al frente de esa dirección. Por su parte, SUDEI puede vanagloriarse de ser una de las sociedades de intérpretes más antiguas, atención, del mundo,
Cuando SUDEI se fundó, no sé si había muchas sociedades de intérpretes. Y muchas veces hemos dicho que fue realmente un despertar de los intérpretes ante la necesidad de la gestión colectiva, y así fue llevando adelante un largo camino que hoy encuentra a su frente a gente de mucho valor, gente concentrada y que ha tomado la antorcha con pasión y con mucha inteligencia, como es el caso de la contadora Gabriela Pintos, que está aquí a mi lado, que es su actual directora general. Gabriela. Bueno, muchas gracias. Gustavo ya hizo la parte histórica de las sociedades de gestión, por lo tanto me ahorraste esos minutos. Por lo tanto me voy a centrar un poco en lo que es SUDEI actual y este camino que emprendió no ahora. Esto no es nuevo, no es que un día SUDEI se despertó y dijo ahora vamos a velar por estos derechos digitales. Esto es un camino de hace muchos años que lo veníamos presentando en las distintas administraciones de gobierno y sin ser esto un tema político, bueno, en esta administración se plasmó así, tuvimos no sé si la suerte o el convencimiento o la oportunidad o el momento justo para plantear lo que ya se venía planteando en muchas administraciones anteriores. Y es que así llegamos a la ley que tenemos hoy, que no es menor, en un trabajo súper arduo que sabíamos que podíamos tener contratiempos o quizás trabajar y ser súper claros en lo que estábamos diciendo, porque sabíamos que era muy justo, que es un derecho, que no estamos en contra de las plataformas, sino que las plataformas son bienvenidas y necesarias, sino que trabajar todos los eslabones de la cadena en la industria musical. Esto nos llevó hasta este punto que estamos ahora y por eso quiero hablar del SUDEI actual, en que el año pasado logró el reconocimiento del derecho de los intérpretes, que es digamos, el artista más vulnerable en toda la cadena. ¿Y vulnerable por qué? Porque quizás, como bien lo dijo Gustavo, primero estuvieron los productores, después no tenían tanta fuerza los autores, pero sí tenían más fuerza que los artistas, que los intérpretes. Y además es un colectivo muy grande, porque dentro de un tema puede haber 20, 30 o 40 participantes. Y en ese colectivo muy grande es que tenemos una recaudación que tiene que estar acorde también para ese colectivo porque hay que repartirlo per cápita. Y entonces esa masa que es la más vulnerable, que quizás, y lo vimos en tiempo de pandemia, en cual no podían actuar, no tenían generación de derechos, no tenían tampoco quizás la cantidad de reproducciones necesarias para generar el derecho analógico. Bueno, qué distinto hubiera sido si esto hubiera estado ya reconocido en las plataformas digitales. Eso no sucedió, pero también tenemos que reconocer que los artistas, siempre que se los llaman, están. Y sobre todo en pandemia. Entonces es como algo bastante loco pensar que estuvieron cuando hay un festival, cuando se necesita que estén presentes, cuando se necesita que la voz esté, pero no cobraban. Y lo sabían, y es solidario y está. Y también en esa parte es importante destacar que SUDEI también tiene dentro de su sistema de distribución, al cual tuvimos, ¿te acuerdas, Gustavo?, un cambio que también fue analizado con todos los artistas y del cual ahí me lo quedé administrando y lo conozco bien, una parte que es muy importante y que a veces no se sabe, y es la parte social. Una gran porción, casi el 50% es social y cultural. ¿Para qué? Para sus proyectos, para las ayudas solidarias, para quien lo necesite, para que esté en un estado de vulnerabilidad, porque la vida del artista es muy cambiante y la masa social también es heterogénea. Entonces hay artistas que lo necesitan más, artistas que lo necesitan menos, pero SUDEI lo tiene. En cuanto a la transparencia y a lo que hicimos y a lo que estamos, bueno, esto es
un encuentro excelente, primero de muchos, y ojalá sigamos así, y ojalá que todas las partes en la cadena podamos llegar a entendernos, porque esa es la idea inicial. Esto se hizo para y por los artistas, a pedido de ellos. Ahora, si el artista no se arrima y no se recuesta, digamos, sobre las sociedades de gestión colectiva, la forma individual podrá ser como muy romántica, pero es imposible que lo ejecuten individualmente. Entonces, para eso está la gestión colectiva, y para eso está la gestión colectiva, para apoyarlos, para enfrentar los nuevos desafíos, para analizar juntos, pero también necesitamos que el artista se acerque, que se aparte y se comprometa con la gestión colectiva, porque así, como tú bien dijiste, se recauda y se distribuye. Perfecto, eso es así. Pero si nosotros no sabemos, además, a quién se lo tenemos que distribuir, y eso es parte del propio artista, es su deber venir a registrarse, a registrar, a revisar sus obras, nosotros no sabemos a quién dar ese dinero. Entonces hay dos partes bien importantes y fundamentales: la gestión y los artistas, pero somos unos con otros. Y otra parte que es la distribución de los derechos y la parte social, que vuelvo a reiterar, en la pandemia dimos subsidios y hasta el día de hoy atendemos a socios en estado de más vulnerabilidad económica. Así que, dicho esto, también creo que es una parte importante la comunicación. Todas las sociedades de gestión colectiva tienen que comunicar lo que estaban haciendo. A veces es difícil porque el público es difícil de comunicar, pero bueno, hacemos todo el esfuerzo posible y las puertas de SUDAI siempre están abiertas. Tenemos una página web donde está absolutamente todo. Están colgadas todas las entrevistas que tuvimos, está la normativa, está nuestro sistema de reparto, están nuestros estatutos y bueno, y eso es lo que hace SUDAI. Protege al artista además de su fin principal, que es distribuir sus derechos y administrarlos. Me sobraron minutos, pero es conciso, sin confusiones. Corto y clarito. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, Gabriela ha dado razón a lo que decíamos, de estar totalmente compenetrada en la labor que tiene a su frente. Y has logrado emocionar a tu esposo, que lo vemos ahí en primera fila, con lágrimas en los ojos de emoción de tu presentación, Gabriela. Señores, para mí, SCAPRA, hasta el día de hoy, era una entidad encargada de difundir la maldad por el mundo. Yo creía que era una de esas instituciones que ataca a James Bond, SCAPRA. Sin embargo, me entero ahora que es la que nuclea a todas las sociedades de intérpretes del planeta, y además me entero que entonces sí, para mí, SCAPRA pasa a tener un valor muy especial, que a su frente está hoy alguien que merece la admiración y el agradecimiento de todos nosotros. De mi parte, el afecto que nos une desde hace mucho tiempo con José Luis Sevillano, quien ya demostró en el panel anterior la valía que él tiene para una empresa como la que todos los intérpretes están llevando adelante, porque nos trae a la vivencia de lo que, tras la aprobación de los tratados que muchos ilusionaron, al momento de tocar tierra, las realidades pueden ser otras. Así que gocemos nuevamente de este encantador colega y amigo que es el ingeniero José Luis Sevillano. Juan Carlos, gracias por esta presentación. Te lo agradezco mucho. Sabes que el afecto es mutuo y te he servido agua 2 veces. Bueno, sí, la verdad es que un poco de este doblete de actuación, pero bueno, me pidió Marta que pudiera hablar también de gestión colectiva. Y bueno, también es algo que a mí como me apasiona y llevo
la friolera de 30 años dedicada a ella, pues la verdad es que es un placer. Bueno, yo voy a intentar hacer dos partes de presentación. La primera, contar lo que es Scapra, que la llamamos así con A porque si no, no hay quien la pronuncie. Porque antes nosotros decíamos Scapra y entonces era realmente un desastre. Con lo cual, bueno, como digo, es una entidad de supranacional que aglutina a todas las entidades de gestión, no todas, pero bueno, una buena parte de las entidades de gestión del mundo. Y ahora matizo esto. Está fundada en el año 84, que me sorprendía por eso que Carlos no la conociera, pero es verdad que ha sido muy poco activa en OMPI, porque es una entidad que principalmente está dedicada sobre todo a la gestión colectiva y a dar herramientas a las entidades de gestión. Es un poco parecido, y Viñoli lo conoce bien, a la CISAC, en la parte de CISNET y su parte de bases de datos, etc. Tiene sus oficinas en Bruselas y tiene 61 miembros, o sea, 61 entidades de gestión del mundo, y representa más de 1 millón de artistas, que son dentro de los que participan en sus bases de datos, pues eso, más de 1 millón. Tiene sociedades que son solo de artistas musicales, algunas que tienen solo actores, otras que tienen músicos y actores y otras que tienen músicos y productores. Son sociedades de todo tipo. Ahí ven un poco el mapa, donde hay una sombra, pues son los miembros de Scapra. Y es verdad que todavía en la parte de FILAIE, que es la Federación Ibero-Latinoamericana de Entidades de Gestión, donde están aglutinadas todas las entidades de Iberoamérica, más España y Portugal, todavía buena parte de ellos no son partes de Scapra, pero ya hay un convenio firmado entre las dos organizaciones para empezar a hacer una transición de colaboración conjunta. ¿Por qué? Porque las entidades también de Latinoamérica necesitan bases de datos, necesitan sistemas para hacer todos esos intercambios que están haciendo ya y que son necesarias para poder repartir a nivel mundial los derechos que gestionan. Estas cifras, bueno, ahí pueden ver un poco las cifras hoy por hoy de los derechos de artistas a nivel mundial. Está por encima de 1,5 billones de euros. Este es el 880, fue en el año 2022, pero ya digo que en este año 2023 se ha superado la cifra de 1,5, incluido también Estados Unidos. Estados Unidos tiene una entidad de gestión que se llama Sound Exchange, y Sound Exchange redistribuye para artistas y productores 50% para cada uno y recauda por encima también casi 550 millones de dólares al año. Es una entidad quizás la más alta del mundo. Esos son los diferentes derechos que se gestionan por las entidades de gestión de Scapra: ejecución pública, copia privada, broadcasting, radio, televisión, retransmisión, puesta a disposición, que como decía antes y en mi anterior ponencia, no era solo en el caso de un país, sino que hay muchos, y ya solo el año pasado la recaudación por este concepto fue por encima de 57 millones de euros. 52, perdón. Y otros derechos como el rental, etcétera, que son 40 millones de euros bueno, su interés es precisamente mejorar la gestión de las entidades y por tanto da esas herramientas. Tiene grupos de trabajo legal, de operaciones de negocio, técnico y de cooperación y desarrollo. Y luego utiliza, como digo, bases de datos. Tiene dos bases de datos principal. IPD. IPD es precisamente la base de datos a las que las entidades de FILAIE se van a subir o se van a sumar en breve. Y me lo comentaba alguien entre los asistentes que es importante que precisamente las entidades como SUDEI y como todas las demás de FILAIE incorporen el IPD, que es un número único para cada uno de los artistas en el mundo, a su base de datos. Porque eso hará que cuando su repertorio esté incluido en una plataforma, esté en TikTok, esté en YouTube, y tenga ese número incluido en ligado a una fijación, ya estará identificado que es su repertorio y que, por tanto, usted tiene una parte de derechos en ese repertorio. Suene donde suene en cualquier país del mundo, de forma que cuando suena en Corea, al aparecer un IPD de un artista uruguayo que está en la base de datos, ese dinero fluye desde Corea hasta SUDEI para que SUDEI se lo haga llegar a su cuenta corriente. Eso es tan importante que es la base de la gestión colectiva.
Nosotros somos, la gestión colectiva es fuerte porque precisamente es el único mecanismo que es capaz de hacer eso. Pero para eso no solo tenemos IPD, que tiene, como decía, 1 millón de artistas y, bueno, pues la verdad es que es el estándar de facto de numeración de artistas en el mundo. Sino que también tenemos otra base de datos que se llama VRDB. VRDB es una base de datos que tiene todas las fijaciones que ustedes han hecho o que han hecho todos los artistas del mundo, por encima de 15 millones de fijaciones, de grabaciones, de canciones, con todos los artistas que han participado. Es decir, que tenemos la base de datos que permite saber en cada momento y en tiempo real, cuando una canción suena en Suecia, que los artistas que participaron en esa canción están generando en ese momento un flujo económico que irá a las sociedades donde estén representadas. Para saber dónde están representados tenemos IPD. En IPD dice cada artista qué sociedad le representa en el mundo. Entonces, la conjunción de VRDB e IPD son las dos herramientas que necesitamos para gestionar cualquier repertorio de cualquier plataforma. Cuando decían antes, no, es que los derechos del digital son muy difíciles de gestionar. Ustedes no pueden gestionarlos. Al revés, los que no pueden gestionarlos son ellos. Nosotros sí tenemos las herramientas. Nosotros hacemos un reparto trimestral de Spotify que tiene por encima de 30.000 billones de tocadas. 30.000. Lo repartimos en menos de 1 hora. Porque tenemos las herramientas, tenemos las bases de datos y es automático. Es decir, son los derechos que mejor se identifican porque es todo digital. Tiene el ISRC metido desde el principio, que es el International Standard Recording Code, que es el que te determina que una fijación es esa y no otra. Es decir, todo eso está automatizado, es todo sencillo. Complejo, por supuesto, pero quiero decir sencillo, como decía antes Gustavo, existe ya. Son bases de datos que tenemos todos a la mano. SUDEI la tiene también. La tiene directamente o la tiene a través de AIE o a través de algún hub que pueda utilizar. Entonces, digo porque también es importante que ustedes como artistas confíen en su entidad de gestión, porque es una entidad de gestión modélica. No hubiera sido posible conseguir el decreto que se ha conseguido, que es un éxito, sin SUDEI. Sin el trabajo de la gente de SUDEI. Si no hay una entidad de gestión colectiva detrás de ese trabajo, esto no se consigue. Los artistas siguen a nivel individual peleando con su productor o con su agregador o con quien tenga que pelearse, pero nunca de una forma colectiva conseguir un derecho. Por tanto, es esencial. Bueno, ahí ven un poco por qué es importante la base de datos, pero bueno, en este caso no les voy a aburrir más. Luego tenemos una base de datos, un dashboard de inteligencia precisamente para todo el benchmarking de bases de datos de las entidades de gestión. Seguimos regularmente comparando recaudaciones en diferentes partes del mundo para saber que las tarifas son adecuadas, para ver que no hay problemas, etcétera. Y bueno, ese es un poco lo que es SCAPRA, que es la primera parte que quería contarles para que vean ustedes también que no parece que... Yo entiendo que ustedes están en SUDEI y muchos de ustedes o quienes está viendo a lo mejor en su entidad de Argentina o de Perú, pero existe una supraorganización que es la que nos aglutina a todos y nos permite precisamente intercambiar los derechos. Porque tan importante, y lo decía muy bien Gabriela, tan importante como la recaudación es el reparto. Y si no hay un buen reparto, la gestión colectiva y la recaudación no va a tener sentido. Los usuarios cada vez quieren saber dónde va su dinero y tienen razón, para eso pagan, ¿no? Entonces esto es lo que permite. Y luego, por otro lado, quería contarles un poco de lo que es AIE. AIE es la entidad de gestión, es la SUDEI de España. Y quería para también un poco tengan esa sensación de que, porque muchas veces las entidades de gestión tenemos la fama de que somos empresas burocráticas, con problemas y falta de transparencia, no sé, todo ese, digamos, siempre hay muchos intereses, hay muchos usuarios, muchas incluso entidades paralelas de gestión, y no hablo de autores, incluso a veces los productores tampoco es el caso, pero bueno, hay otras entidades de gestión que conocemos que tratan de echar tierra sobre la gestión colectiva. Y yo quiero contarles lo que es una entidad de gestión colectiva. Lo ha contado en el caso de SUDEI Gabriela, pero yo quiero contarles un poco también qué hacemos en AIE y refrendar o reformar o apoyar los mensajes que ha dado. Nosotros tenemos, por supuesto, planes estratégicos. Planes estratégicos basado en una visión, una misión, que se revisa cada 3 años. Para nosotros, por ejemplo, un cambio radical que hemos hecho es que ahora, bueno,
ustedes les sonará porque yo creo que SUDEI hace lo mismo, que es tener el artista en el centro. Y para nosotros toda la visión y toda la misión de AIE pasa por ese mantra, por ese objetivo, ¿no? Para eso dividimos en 5 áreas o 5 ejes estratégicos que tiene que ver con la creación de valor para el artista, la cultura y las personas, la marca AIE, que es importante también, y lo hablaba en el tema de comunicación, que cuando intentamos ser parte del lobby o parte del movimiento cultural en un país, hay una marca reconocible, es decir, SUDEI tiene que ser reconocible en cuanto alguien del sector de la cultura habla de gestión colectiva. Los datos y la tecnología, que ahora hablaré un poco más en detalle, y luego buscar un buen marco regulatorio de negocio, no solo dentro del país, sino también fuera. Bueno, estas son las prioridades que tenemos nosotros para este año. Y las cifras, ¿no? Las cifras de la gestión colectiva. Nosotros hacemos una gestión colectiva que recaudamos el año pasado 43,8 millones de euros, de los cuales 5,1 vienen del exterior. Nosotros tenemos acuerdos de reciprocidad con todos los países del mundo que tienen derechos para los artistas. Es decir, que los artistas de AIE y los artistas de SUDEI están representados a nivel mundial a través de esos acuerdos de reciprocidad, de forma que cualquier derecho que se genere en el mundo les llega a sus artistas o los artistas de AIE de forma automática en el siguiente reparto. Tenemos más de 35.000, casi 35.000 miembros y recaudamos tanto por fonogramas como de grabaciones audiovisuales. Por suerte, en España, y es una suerte porque diferentes gobiernos, desde Felipe González a después Zapatero y algún otro, Rajoy en el caso, nos han dotado de un gran marco regulador de derechos. Tenemos comunicación pública de fonogramas, pero también tenemos comunicación pública de grabaciones audiovisuales desde el año 95, mucho antes que el Tratado de Beijing. Copia privada de fonogramas y de grabaciones audiovisuales. Puesta a disposición de remuneración por fonogramas y por grabaciones audiovisuales. Y además, cuando se extendió el plazo de protección de 50 a 70 años, tenemos un derecho sui generis o añadido en el que los productores pagan un 20% de los ingresos que tienen de 50 a 70 años, del fonograma de 50 a 70 años, que se gestiona de forma colectiva por AIE también para los artistas. Esto es lo que nosotros recaudamos cada año. Como decía, ese es nuestro mapa de reciprocidad. Como pueden ver, donde hay derechos está AIE. Tenemos la India, está Japón, está Indonesia, está Sudáfrica, por supuesto, ahora va a estar Marruecos, que se ha incorporado también. Y bueno, intentamos que precisamente que todos los artistas cobren y reciban sus derechos. Utilizamos la tecnología como algo básico, desde pues, de Data Lake o de ciberseguridad o monitoreo internacional. Monitorizamos más de 60 países en tiempo real sobre las radios o la música que se utiliza en todos los países del mundo para saber que nuestros artistas están cobrando lo que realmente generan. Y bueno, buscamos siempre una transparencia y una responsabilidad social corporativa, o ESG como se llama ahora, para saber que estamos centrados en lo que queremos. Tenemos una encuesta de satisfacción con los socios continua, con una valoración de 9,3 sobre 10, una carta de servicios, código de buenas prácticas y una memoria de RSC que está a su disposición, está en nuestra página web, y tenemos un equipo de 77 personas en 3 sedes. Y la parte asistencial, esencial. Nosotros dedicamos un 20%, porque lo marca la ley de la copia privada, y un 10% del resto de derechos a todo lo que es fondo asistencial y cultural. Asistencial, dando ayudas, seguros, todo tipo de contingencias que los socios tienen, nosotros estamos para apoyarles. Promoción, hacemos conciertos, hemos hecho ya en la historia de AIE 7.530 conciertos de 1.749 grupos en 878 salas de 250 ciudades en 48 países, porque no solo hacemos girar nuestros artistas en España, sino fuera de España. Y todo eso lo hacemos con ese fondo asistencial, esa dotación que se hace por la ley. Pero luego hay una última pata, que es la pata, digamos, de formación. Hacemos clases magistrales con todas las escuelas, hacemos clases magistrales y damos becas para asistir a alta formación en el LIPA, que es el Liverpool Institute Performing Arts, en Berkeley, en la fundación... no me sale el nombre. Bueno, una fundación de alta especialización que hay en Madrid también, y todos los sitios donde nuestros artistas o los próximos o los futuros artistas pueden participar.
Bueno, ahí tenían las becas que hemos hecho, 3.664 becas. Acompañamos a los artistas toda su carrera de estudios, no solo el primer año, sino todos los que dura su carrera, y tenemos grandes artistas formados ya gracias a las becas. Y eso es un poco lo que son las entidades de gestión OIL y cómo funcionan. Es decir, que sepan que son centros de tecnología muy focalizadas en los socios, en los artistas, buscando siempre la excelencia. Y muy importante, los consejos de administración de las entidades de gestión son muy relevantes a la hora de tener una red de interacción con todos los artistas. Y es uno de los oídos más importantes para las entidades, saber cuáles las necesidades y la sensación que los propios artistas tienen con su consejo de administración. Por eso, en nuestro caso, tanto Luis Cobos, que es el presidente, como todo el consejo formado por 20 personas, son nuestra red que escucha siempre las demandas de nuestros colectivos, y bueno, y a eso nos debemos. Nada más por mi parte. Gracias. Impactante. Como dijo Neruda, entraste en mi vida echando la puerta abajo. Pero realmente tenemos todo que celebrar que tanto AIE como Escapra cuenten con un director general como José Luis Sevillano, que ha demostrado que no solamente existen y están realmente fortalecidos por una organización de fuste que cumple a cabalidad con todos los aspectos que tienen que ver con la gestión de los derechos de los intérpretes, sino que están dispuestos a contribuir, a enseñar, a transmitir. José Luis estará acá con nosotros este día que hay que celebrarlo y aprovecharlo. Fuera del ámbito de este panel, él estará entre ustedes y podrán conversar con él, y en el futuro estaremos siempre en contacto buscando. Como decía la directora Forbin de la OMPI, la observancia de las obligaciones que emanan de los compromisos que los estados asumen al adherir a convenios internacionales tan importantes como los que todos lucharon para conseguir, requiere de una acción mancomunada entre la gestión colectiva, que es la primera fila, que es la línea de choque, la que enfrenta el embate en el combate, que lamentablemente es un combate por lograr que los usuarios y que los gobiernos respeten efectivamente esas obligaciones, y el Estado, que tiene la obligación de fomentar el cumplimiento y que para ello se dota de instituciones que tratan de cumplir esa labor de mancomunización con los titulares. Este panel se engalana con la presencia del director general, del presidente de nuestro Consejo Nacional de Derecho de Autor, centenario, que ya venía con nuestra primera ley y que hoy está desde hace ya 10 años a cargo del profesor Ignacio González. Un honor servirle la palabra. Martínez me inscribieron, Martínez, pero está Martínez. bien. Acepto el nomenclator. Es un placer y un honor estar acompañado de queridos amigos como Gustavo, Gabriela y José Luis. El tema de esta parte de la conferencia me compete directamente y mis palabras reposan en la certeza de que cualquiera sea la gestión colectiva de la que se hable, así como de todos los derechos de autor y derechos conexos, en su más amplia concepción, siempre se requerirá de un Consejo de Derechos de Autor como organismo rector de la ley que nos protege. El artículo 59 de nuestra ley 9739 lo expresa de la siguiente manera. Tendrá la vigilancia y control de la aplicación de esta ley, estará a cargo del Consejo de Derecho de Autor en forma permanente. Más adelante, el artículo 58 dice: el Poder Ejecutivo, previa opinión preceptiva del Consejo de Derechos de Autor,
teniendo en cuenta los requisitos contemplados en la presente ley, determinará las entidades que ejercerán la gestión colectiva a los efectos de representar a los titulares de las obras, ediciones, producciones, interpretaciones y emisiones. Las entidades de gestión colectiva podrán unificar convencionalmente sus representaciones a fin de actuar en conjunto ante los usuarios o crear un ente recaudador con personería jurídica. Estas son algunas de las funciones del Consejo de Derecho de Autor, pero hay más. El artículo 59 expresa: el Consejo de Derecho de Autor gozará de personería jurídica. La tenemos. Y finalmente el artículo 61 determina que, además de la vigilancia del cumplimiento de esta ley, presten atención ahora, el Consejo de Derecho de Autor tendrá las siguientes atribuciones: administrar y custodiar los bienes literarios y artísticos incorporados al dominio público y al Estado. Deducir en vía judicial las acciones civiles y las denuncias criminales en nombre y representación del Estado. Actuar como árbitro en las diferencias sustanciales en los sindicatos y agrupaciones de autores o productores cuando fuera designado a tal carácter. Emitir opinión o dictamen en las controversias que se suscitaren ante las autoridades judiciales y administrativas sobre materia vinculada a la presente ley, siempre que les fueran requeridas. Por último, ejercer los demás cometidos que le confiere la reglamentación de la presente ley, que, como bien se señalaba, es de 1937, tan vieja como el Consejo de Derecho de Autor. Así entendidas sus potestades de gran responsabilidad y amplio alcance, pregunto, ¿a ustedes les parece que puede ejercerlas un consejo honorario sin personal específico, con entera dedicación de asistencia a los 5 miembros que estamos en este consejo, sin infraestructura ni capacidad locativa para trabajar? Pues esa es nuestra condición hoy, contraria al desarrollo de organismos similares en el mundo y en nuestro continente. Si alguien dice que es un apostolado, está cerca, ¿no? Porque lleva horas y horas de trabajo la función del Consejo de Derecho de Autor. Pero sigo. Es tiempo de fortalecer la gestión colectiva, no cabe duda, protegerla, apoyarla y extenderla. Es tiempo de ampliar los derechos para que todos los artistas tengan amplias coberturas, por ejemplo, de salud. Nadie habla, que también es un derecho del trabajador de la cultura. De protección social, de fondos previsionales y cobertura para eventuales retiros, como cualquier trabajador, en este caso, como trabajadores de la cultura. Eso es parte de la extensión del derecho que ha estado presente en la preocupación de este Consejo. Pero también se impone construir un organismo autónomo, ponderado, con recursos propios, que le permita realizar todos los mandatos que plantea la ley, y este Consejo, así entendido, no logra cubrir esos mandatos en las actuales condiciones. Vayan estas palabras como un imploro impostergable a los partidos políticos, a quienes resulten electos en las próximas elecciones, ahora en octubre, para ocupar cargos legislativos, para que incorporen en sus agendas el tratamiento urgente de estos temas que beneficiarán a la cultura de nuestro país. Tiene que haber un organismo macro que atienda la propiedad intelectual, sin duda, y tenga en su seno el Consejo de Derecho de Autor y los derechos conexos, así como la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, que protege los derechos de propiedad sobre marcas y patentes de invenciones y modelos de utilidad y diseños industriales, tiene que estar presente en todo ámbito de este tipo de negociación de la macropropiedad intelectual, el Consejo de Derecho de Autor en las nuevas condiciones. Sé que estas cuestiones son temas para analizar, que hay diferencias, que hay matices, habrá que verlos, sobre las que tendremos que ver las imperfecciones
y los distintos aspectos que habrá que abordar. Pero estoy convencido de que se puede anexar, unir, coordinar en procura de una salida de fondo para los derechos intelectuales en su más amplia concepción, en directa relación con todo lo que está funcionando en América Latina, especialmente el GRULAC y a nivel mundial la OMPI. Yo voy con cierta vergüenza cuando veo el edificio de la Oficina de Derecho de Autor en México o en Colombia o en otras partes con 40, 50, 70 funcionarios, por ejemplo. Creo que los derechos de autor y los derechos conexos no son una dádiva, algo que alguien nos regala. Ni siquiera creo que los debemos concebir como algo que se nos otorga por obra y gracia de una ley. Deben ser concebidos como parte de nosotros, como los derechos humanos que nos integran, nos conforman, y si no los ejercemos y si no se nos respetan, es como si nos mutilaran. Ese irrespeto, esa limitación atenta contra la creación, contra el impulso que debe tener la actividad artística en todas sus expresiones. Esto resiente, inhibe y obstaculiza el desarrollo cultural de una nación. Con esta concepción, entonces, los derechos deben ser promovidos y profundizados en toda la sociedad, porque es finalmente ella la que se beneficia y de alguna manera le pertenecen. Es la cultura la que crece con el respeto y la correcta aplicación y el cumplimiento de estos derechos. En ese sentido, se deberán proponer políticas educativas sobre los derechos de autor y derechos conexos, ya desde los primeros años del sistema educativo en nuestro país. Me imagino, amigas y amigos, realizando charlas, talleres, encuentros con escolares, con liceales, con organizaciones sociales del más amplio espectro para abordar estos temas. Me imagino bibliografía, documentales y materiales educativos sobre estos derechos para que, de una u otra manera, la sociedad los haga suyos. Hay una tarea educativa de los derechos de autor en el seno mismo de toda la población. ¿Se necesitan recursos? Sí. ¿Necesitamos una alianza con los expertos en comunicaciones? Sí. Pero para ello es necesaria la voluntad política que avance en esta dirección y no en otra cosa. Aquí también las entidades de gestión colectiva y el propio Consejo tienen mucho para aportar, pero para eso hay que fortalecer ambos ámbitos. Termino esta intervención un poco quizá pasional con Antonio Machado cuando dice: en cuestión de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Y acá queremos dar todo lo que tenemos en nosotros para que esto crezca. Nosotros queremos dar lo mejor de nosotros. ¿Para qué? Bueno, parafraseando a otro poeta como Federico García Lorca, digo que es para construir un mundo donde podamos facilitarnos alas, no pezuñas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Ignacio me había distinguido con un trato familiar y por eso yo confundí el tema de su apellido. Pero realmente pasional y educativo, ilustrativo para muchos de nosotros. Yo también me asombré alguna vez cuando conocí las oficinas de derecho de autor tanto de México como de Colombia, pero son oficinas o direcciones que además de las usuales competencias que tiene toda oficina, cumplen funciones de solución de controversias. O sea, en México de manera preceptiva, no hay conflicto sobre propiedad, derechos intelectuales que no tenga que previamente a ser sometido a juicio, pasar por la oficina de México. En Colombia es voluntario, pero ha cobrado fuerza de manera que prácticamente la gente va, los autores, los intérpretes van voluntariamente a tratar de solucionar sus diferencias. Como ven, la sala y el ambiente ha quedado lleno de ideas y respecto a las ideas, yo así como Ignacio nos ha traído a García Lorca, yo quiero recordar a nuestro Rodó.
Rodó le hizo decir al maestro en la despedida de Gorgias que le gritó a sus alumnos: olviden mis ideas, no se encierren en las ideas. Las ideas pueden ser cárceles, tenemos que abrirnos. Y además dijo, porque por encima de las ideas, que vuelan por encima de los números, de las cifras, hay algo que vuela más alto que las ideas. Y es ese espíritu de vida que sopla en dirección a la verdad. ¿Qué tal, José Enrique? Bueno, con esto, un aplauso para todos los contertulios. Abrimos un espacio para preguntas, un corto espacio, 1 hora y media tienen que... Pero para eso tenemos compañeras que les acercarán el micrófono. Por favor, no hay preguntas. Ha quedado todo tan claro que no hay preguntas. Entonces, nuevamente los felicito y pasemos a la etapa siguiente, que es distraernos con un almuerzo. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una foto?